Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la relación entre dos expresidentes colombianos, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Y lo haremos a través de un discurso que Santos dirigió directamente a Uribe. Prepárense porque aquí hay de todo. Sí, en este discurso Santos le responde a Uribe sin pelos en la lengua por sus constantes ataques. Lo interesante es que esta tensión viene de lejos. Realmente refleja una división profunda en la política colombiana y lleva así más de una década. Y eso es lo que hace este discurso tan interesante. Va mucho más allá de la típica discusión política. Santos no solo defiende lo que hizo, sino que también lanza unas pullas bastante creativas. Hasta usa el desayuno para hacer una analogía. Es verdad, me refiero a lo de los tres huevitos. Recordemos que Uribe usaba esa imagen para hablar de su estrategia de seguridad. Fuerza militar, inversión social y seguridad democrática. Santos lo usa con ironía. Dice que él construyó sobre esos mismos cimientos, aunque no fueran tan sólidos como Uribe quería hacer creer. Me encanta cómo Santos usa el humor para criticar a Uribe. Pero dejando las pullas a un lado, hay un punto central en el discurso. Santos culpa directamente a sus sucesores por el aumento de la violencia en Colombia. Argumenta que el rechazo al acuerdo de paz con las FARC ha tenido consecuencias terribles. Ese es un punto clave que nos lleva al debate sobre el proceso de paz. Santos defiende el acuerdo como un logro histórico. Dice que sentó las bases para una paz duradera. Pero sus críticos, y Uribe entre ellos, lo ven como un pacto que fue demasiado blando con las FARC. ¿Quién tiene razón? Pues la realidad es que es un tema muy complejo. O sea, no podemos decir simplemente si el acuerdo de paz fue un éxito o un fracaso total. Hay que analizar el contexto, los desafíos que tuvo la implementación y el impacto real en la vida de la gente. Exactamente. Y para entender bien el tema hay que recordar que Colombia tiene una larga historia de conflicto armado. El Plan Colombia, impulsado por Estados Unidos a finales de los 90, buscaba combatir el narcotráfico y las guerrillas. Sentó las bases para la estrategia de Uribe con sus famosos tres huevitos. Y luego llegó Santos, que primero fue ministro de Defensa de Uribe, apoyando la mano dura contra la guerrilla. Y después cambió de rumbo totalmente y apostó por una salida negociada al conflicto, un giro de 180 grados. Sin duda un giro que marcó un antes y un después en Colombia. La pregunta es, ¿fue el acuerdo de paz la solución definitiva al conflicto o solo una pausa en un ciclo de violencia que parece no tener fin? Esa es la gran pregunta. Y para explorarla a fondo, creo que es hora de pasar a la segunda parte de nuestro deep dive. Volvamos al Plan Colombia, ese programa impulsado por Estados Unidos a finales de los 90 que buscaba fortalecer al Estado colombiano en su lucha contra el narcotráfico y las guerrillas como las FARC. En ese entonces, Colombia atravesaba una crisis de violencia terrible. Sí recuerdo haber leído sobre esa época. Y la verdad es que era una situación muy complicada. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funcionaba el Plan Colombia y cuáles fueron sus principales consecuencias? Estados Unidos proporcionó un apoyo financiero y militar considerable a Colombia, entrenamiento para las Fuerzas Armadas, helicópteros, armamento y otras ayudas. El objetivo era claro: debilitar a los grupos armados ilegales y fortalecer las instituciones colombianas. Y en este contexto de conflicto llega Álvaro Uribe al poder en 2002 con su famosa estrategia de los tres huevitos. ¿Cómo encaja esta estrategia en el panorama que ya nos has descrito? ¿Fue una continuación del Plan Colombia, un enfoque totalmente diferente? Buena pregunta. La estrategia de Uribe, si bien se basaba en algunos de los principios del Plan Colombia, también introdujo elementos nuevos. La seguridad democrática, como la llamaba Uribe, implicaba una ofensiva militar más fuerte contra las FARC. Se buscaba, por un lado, debilitar militarmente a la guerrilla y, por otro, recuperar el control territorial del Estado en zonas controladas por grupos armados ilegales. Entiendo. Entonces, podemos decir que la estrategia de Uribe fue efectiva. ¿Logró realmente debilitar a las FARC y mejorar la seguridad en Colombia? Los resultados son, como suele pasar en estos casos, objeto de debate. Por un lado, es innegable que durante el gobierno de Uribe se dieron golpes importantes contra las FARC y se redujeron los índices de secuestros y homicidios. Pero también hubo un aumento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Claro, es importante tener en cuenta todas las perspectivas y no solo celebrar los éxitos sin analizar las consecuencias negativas. Y en este punto entra en escena Juan Manuel Santos, que asume la presidencia en 2010 tras haber sido ministro de Defensa de Uribe. ¿Cómo fue esa transición? ¿Continuó Santos con la línea dura de su predecesor o buscó un camino diferente? Santos, al principio de su mandato, mantuvo una postura similar a la de Uribe en cuanto a la lucha contra las guerrillas. Sin embargo, con el tiempo comenzó a explorar la posibilidad de una salida negociada al conflicto, algo que Uribe siempre había rechazado. De ahí surge el proceso de paz con las FARC, uno de los hitos más importantes del gobierno de Santos. Un proceso que, como hemos mencionado antes, ha generado mucha controversia. Sin duda, el proceso de paz fue un paso audaz y complejo. Las negociaciones duraron años, con momentos de tensión, avances y retrocesos. Finalmente, en 2016, se firmó un acuerdo histórico que buscaba poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Un acuerdo que, como ya hemos comentado, ha sido alabado por algunos y criticado por otros.
Exacto. Los defensores del acuerdo destacan la desmovilización de miles de guerrilleros, la entrega de armas y la reincorporación de excombatientes a la vida civil. También señalan la reducción de la violencia en algunas zonas del país. Pero por otro lado, ¿cuáles son las principales críticas al acuerdo? Porque algunos sectores, incluido el propio Uribe, lo consideran un error. Las críticas se centran principalmente en la percepción de que el acuerdo fue demasiado indulgente con las FARC. Algunos sectores consideran que los líderes guerrilleros no recibieron un castigo proporcional a los crímenes cometidos durante el conflicto. Y también está el tema del aumento de la violencia en algunas regiones del país tras la firma del acuerdo. ¿Podemos atribuir este fenómeno al proceso de paz o hay otros factores en juego? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta simple. Es cierto que la salida de las FARC del escenario dejó un vacío de poder en algunas zonas. Esto permitió el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales. Y así es, la situación en Colombia es mucho más compleja de lo que a veces se presenta en los medios de comunicación. No podemos reducirla a una simple dicotomía entre paz y guerra. Hay muchos matices, muchos actores en juego y muchas variables que influyen en la dinámica de conflicto. Exactamente. Y para entender la postura de Santos en su discurso es fundamental comprender esta complejidad. Él argumenta que el acuerdo de paz fue un paso crucial para avanzar hacia la paz, pero que la falta de apoyo por parte de sus sucesores ha dificultado su implementación y ha contribuido al resurgimiento de la violencia. Un argumento que sin duda genera mucha polémica y que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la paz en Colombia. ¿Es posible superar las divisiones del pasado y construir un país más justo y equitativo? Esa es la gran pregunta que nos deja este análisis. Y para explorarla a fondo, creo que es momento de pasar a la tercera parte de nuestro deep dive. Ahí analizaremos el llamado al diálogo de Santos y las posibilidades reales de reconciliación en un país tan polarizado. Llegamos a la parte final de este discurso y Santos hace un llamado al diálogo, a la unidad. Y para eso usa una figura de peso nada menos que a Nelson Mandela. Un cierre potente, sin duda. Santos busca apelar a la reconciliación y usa las palabras de Mandela. La mejor arma es sentarse a dialogar. Claro, la pregunta es si esto es realmente posible en Colombia. Porque después de todo lo que hemos analizado, la historia de desencuentros entre Santos y Uribe, la polarización en la sociedad colombiana, no sé si suena muy realista. Ese es justo el punto clave del discurso. Podemos superar las diferencias y construir un futuro en común. Estamos condenados a repetir los errores del pasado. Es una pregunta que va más allá de Santos y Uribe. Se trata del futuro de Colombia. Y creo que la respuesta no está solo en lo que digan los políticos, sino en la actitud de cada uno de nosotros. Estamos dispuestos a escuchar al otro, a entender sus argumentos, aunque no estemos de acuerdo. Un desafío enorme, sin duda. Romper con la polarización requiere un esfuerzo. Informarnos de manera crítica, contrastar diferentes fuentes y sobre todo tener la voluntad de construir puentes en lugar de muros. Totalmente de acuerdo. Y aquí veo una conexión interesante con lo de los 3 huevitos de Uribe. Más allá de la anécdota, creo que refleja esa tendencia a simplificar la realidad, a buscar soluciones fáciles para problemas complejos. Tienes razón. Y esa simplificación nos lleva muchas veces a la intolerancia, a no poder entender la complejidad del otro. Por eso el llamado al diálogo de Santos, aunque parezca utópico, es una invitación a repensar cómo nos relacionamos con lo diferente. Un mensaje que nos interpela a todos. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para un clima de diálogo y entendimiento? ¿Cómo podemos romper con esa polarización que tanto daño le ha hecho a Colombia? Preguntas difíciles pero necesarias. Y creo que lo primero es reconocer que la paz no es algo que se logra de una vez. Es un proceso que necesita esfuerzo constante, diálogo, empatía y la voluntad de construir un futuro compartido. Totalmente. Y si quieren seguir profundizando en estos temas, les recomiendo Voces de Colombia, un podcast en YouTube. Ahí encontrarán análisis, entrevistas y debates sobre la realidad colombiana. Les aseguro que les ayudará a entender mejor la complejidad de este país. Excelente recomendación. Denle un me gusta y suscríbanse para no perderse ningún episodio. Y recuerden lo que decía Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Una frase inspiradora para terminar. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que les haya gustado y que les motive a seguir explorando la historia de Colombia.